Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Háblanos, Padre. Háblanos poderosamente esta noche, Dios. Porque estamos necesitados de que tú nos hables, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ya estoy en pobreza. Teníamos previsto un púlpito, pero no llegó a tiempo el púlpito. Perdónense, no pueden quizás ver, pero lo importante no es que vean, sino que escuchen, ¿verdad? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estamos tratando hace varias semanas ya una serie que le hemos titulado Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y hay un texto que estamos tratando en esta serie, Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta noche el título del mensaje es Las 3 horas más oscuras. Las 3 horas más oscuras. En el mensaje anterior, para poner un poco en contexto este mensaje, hablamos acerca de aquella palabra de amor y de compasión y de misericordia que Jesús pronunció estando ya en la cruz, cuando Él mira a María, su madre terrenal, y Él le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado, al apóstol Juan, le dijo: he ahí tu madre. Y dice la Biblia que desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Hablamos sobre eso. A continuación la Biblia describe un evento muy tremendo, y es que dice la Biblia que hubo tinieblas sobre toda la tierra. De hecho dice que el sol se oscureció. En otras palabras, Dios convirtió el mediodía en medianoche. Convirtió el mediodía en medianoche. Sabemos que Jesús estuvo 6 horas en esa cruz, y las 3 primeras horas fueron horas de luz. Ellos pudieron ver a Jesús en esas 3 primeras horas, pero a partir de ese mediodía convertido en medianoche pasaron 3 horas de total oscuridad. Y aquí nosotros vemos claramente un mensaje de Dios, y es que Dios siempre te permite un tiempo en que tú puedes ver a Jesús. Siempre hay un tiempo en que Dios permite que tú veas a Jesús, claramente. Hay un tiempo donde Dios trata contigo para que tú puedas ver a Cristo. Hay un tiempo donde el Espíritu de Dios trata con el ser humano, dice la Biblia, para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando ese tiempo pasa y el hombre no aprovecha ese tiempo, y el hombre desperdicia esa oportunidad que Dios le está dando, entonces en vez de luz vienen tinieblas para la vida de esa persona. Y ya nunca más va a poder ver la luz, porque ha despreciado a Jesús, porque ha despreciado el tiempo que Dios le dio para que aprovechara la oportunidad y se acercara a su hijo y fuera salvo. Y ahora la Biblia dice que va a ir a unas densas tinieblas por toda la eternidad. De manera que cuando Dios te da la oportunidad, tienes que aprovecharla, porque tú no sabes si esa es la última oportunidad que Dios te da. Y en el mensaje anterior vimos lo importante que es atender a la voz de Dios cuando Dios trata con tu corazón. El profeta Isaías en el capítulo 55, verso 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, aunque usted lo busque, en que no lo puede hallar.
porque ha despreciado la oportunidad que Dios le dio. Como el caso de Saúl. Dice la Biblia que despreció su primogenitura por un plato de lentejas y luego, aunque la procuró con lágrimas, dice la Biblia, no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Por eso es importante que cuando Dios trata contigo, dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, porque tú no sabes si es la última oportunidad. Y en ese mensaje también vimos cómo Dios hizo que el mediodía, la hora más ocupada que tenían los hombres en aquel entonces, en la hora en que más se afanaban, estaban trabajando, pues Dios permitió que se oscureciera todo para que tuvieran que parar sus labores, para que tuvieran que hacer un alto en el camino, para que tuvieran que parar. ¿Por qué? Porque la hora más crucial de la humanidad, la hora en que se estaba produciendo la obra más extraordinaria, que era la redención del ser humano, estaba pasando delante de ellos y ellos no se daban cuenta, no entendían lo que estaba pasando allí. Y Dios de alguna manera quería llamar la atención, así que Dios convirtió el mediodía en medianoche para que pararan, para que se dieran cuenta que algo estaba pasando y algo importante. Y déjame decirte que por amor a tu alma, si tú no paras, si tú no haces un alto en tu vida, llegará el momento en que Dios traiga algo de tinieblas a tu vida. Quizás una enfermedad, quizás una mala noticia, para que tengas que parar y tengas que mirar a Dios. Porque Dios quiere salvar tu alma. Porque lo más importante de todo es tu alma. Y Él quiere que atiendas a lo más importante, que es tu alma. Amén. La Biblia dice en Jeremías capítulo 6, verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Dios te manda gente para hablarte. Quizás no te gusta la gente que Dios te mandó. Pero esto no es como a ti te gusta, eso es como a Dios le parece. Pero lo cierto es que Dios te manda atalayas, Dios te manda gente para hablarte. Y Dios quiere que te detengas, que hagas un alto en tu vida, para que comiences a pensar qué está pasando con tu vida, en qué estás invirtiendo el tiempo. Porque lo más importante es que Él quiere salvar tu alma. Ahora, ¿qué pasó en esas 3 horas de tinieblas? ¿Qué pasó con las 3 horas, a mi entender, más oscuras de la historia humana? Mateo capítulo 27 dice, y desde la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Ahora, en ese punto que nos muestra la Escritura, donde escuchamos la única queja de Jesús en toda su vida, donde Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando llegamos a ese punto, es que nosotros podemos entender lo que pasó con Jesús en Getsemaní. En Getsemaní Él estaba, dice la Biblia, agonizando. Él dice que estaba triste hasta la muerte. ¿Y por qué Jesús estaba en esa agonía mortal? ¿Por qué casi Jesús muere allí en Getsemaní?
¿Qué es lo que le estaba produciendo a Jesús aquella agonía? Aquí lo entendemos. Porque él sabía algo importante. Él sabía que pronto iba a cargar sobre sí el pecado de la raza humana. Y el simple hecho nada más de pensar en eso le producía a Jesús una agonía mortal. Y él sabía además la consecuencia de eso. Sabía que Dios, su Padre, lo iba a desamparar. Por eso él decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. No estamos hablando de los clavos ni de los golpes, no, sino del hecho nada más de pensar que tenía que ver algo él, el santo, el justo, con el pecado. Y el hecho de pensar que por un momento iba a tener que romper aquella comunión íntima con su Padre, eso le producía a Jesús una agonía mortal. Y ahora aquí lo entendemos cuando él clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es ahora donde él está bebiendo la copa de la ira de Dios. Es ahora donde él le expresa esa frase, donde está cayendo sobre él todo el peso de la justicia divina sobre él. Todo el peso de la justicia de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque era justo el momento en que estaba cargando sobre sí el pecado de la raza humana. Y la justicia divina demandaba la muerte del pecador. Aunque él no había pecado, pero todo el pecado nuestro estaba allí. Y la justicia divina dice: la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que derramar sangre. Y es aquí, hermanos, precisamente aquí, donde nosotros entendemos y comprendemos el problema teológico más grande que hay en la Biblia. Y ese problema teológico es cómo un Dios santo y justo puede perdonar a un hombre pecador. ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo alguien que claramente merece el infierno ahora tiene la posibilidad de ir al infierno? Al cielo, disculpen. ¿Cómo es que un Dios santo y justo, que ha dicho que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, puede perdonar a alguien que es culpable? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se resuelve eso? Si él dijo claramente que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, y ahora encontramos que los culpables son declarados inocentes, ¿cómo se resuelve eso? Aquí entendemos cómo se resuelve eso cuando Jesucristo entra en la ecuación. Porque es que Jesús tomó nuestro lugar. Porque es que sobre Jesús vino todo el peso de la justicia divina. Fue satisfecha en Jesús. Él murió en lugar de los pecadores. La justicia divina está satisfecha. Por lo tanto, ahora Dios puede declarar santo a alguien que ha sido pecador. Por causa de Jesús. Gracias a Jesús. A que Él tomó nuestro lugar. A que Él cargó nuestro pecado, a que Él soportó todo el peso de la justicia divina sobre Él. Amén. Gracias a Jesús es que usted y yo hoy podemos disfrutar de las benditas misericordias de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la salvación de Dios. Y gracias a Jesús es que hoy tenemos la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero que usted entienda algo importante. No es el hombre el centro, es Dios el centro. ¿Sabe? Dios podía perfectamente enviarnos a todos al infierno y seguía siendo un Dios justo. Sin embargo, porque Él quiso, porque Él decidió mostrar en nosotros su amor y su misericordia, porque Él lo decidió, porque Él quiso, por su soberana voluntad,
es que nosotros hoy disfrutamos de la vida eterna. Entonces no es el hombre el centro, es Dios el centro. Amén. Es porque Él quiso. Y porque Él quiso es que entonces experimentamos su amor. Él tomó la decisión. Jesús pagó el precio. Y por eso Dios muestra su amor. Mateo 27:46 dice ahí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez en la eternidad, Jesús deja de tener una comunión íntima con su Padre y Dios lo ha desamparado. Dios, su Padre, lo ha desamparado. Es por eso que escuchamos aquí la única queja de Jesús en toda su existencia. El único lamento de Jesús en toda su existencia. Mire, hermanos, los golpes no hicieron que Jesús se quejara. No. Que le escupieran el rostro no sacaron de la boca de Jesús una queja. Que le dieran latigazos, golpes, que lo rechazaran, que cuántas cosas le hicieron, eso no hizo que Jesús se quejara. De hecho, dice la Biblia en Isaías 53, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue muy conforme como una ovejita para que lo mataran, hermanos. No había en él queja ni lamento, no. Es más, dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Más bien había gozo en Jesús. No había queja, había gozo en Jesucristo. Cuando las mujeres de Jerusalén lloraban por él, ¿qué le dijo Jesús? Lucas 23. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No hubo queja en Jesús, no hubo lamento en Jesús. Es más, le digo, ni siquiera los clavos, ni siquiera la cruz fue un lamento para Jesús, porque estando en la cruz lo primero que dice es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero llegado a este punto, cuando Dios convierte el mediodía en medianoche, llegado a ese punto, encontramos que Jesús se queja. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se quejó Jesús? Por dos cosas fundamentales. Número uno, por el pecado. Eso produjo esa queja. Y número dos, porque Dios, su Padre, lo desamparó. Lo desamparó. Y los que estaban allí no entendieron lo que estaba pasando. Y qué triste. No lo entendieron. Dijeron: a Elías está llamando a este. Vamos a ver si Elías lo puede salvar. Más bien se burlaron, fíjese. Y no entendieron a Dios. No entendieron lo que estaba pasando. ¿Sabe por qué no entendieron? Porque estaban entenebrecidos. Su pecado, su dureza, el rechazar a Jesús hizo que estuvieran en tinieblas. Porque el pecado produce tinieblas en el corazón, en la mente y en la voluntad de las personas. Estaban entenebrecidos. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, fíjese que Dios con minúscula, ese es el diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente pecadora que rechaza a Jesús, el Dios de este siglo les ciega el entendimiento. Y no ven a Jesús, lo tiene ahí al frente y no lo ven. Así tristemente ocurre hoy. La gente no entiende a Dios. Y tú les hablas y no entienden a Dios. No comprenden a Dios. No entienden el amor de Dios. No entienden lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, en la cruz se expresa el amor más grande de Dios por esta humanidad. Pero la gente no lo ve. La gente ve esto como algo tedioso, como algo aburrido, como algo que no le hace bien a su vida. Sin embargo, es el amor más grande. No había otra forma en que Dios mostrara su amor de una manera tan grande como esa. Pero la gente no la ve. ¿Sabe por qué no lo ve? Porque están ciegos por el pecado. Su pecado ha endurecido su corazón y ha cegado su entendimiento. Recordamos a esa mujer samaritana que tuvo ese encuentro con Jesucristo. Tenía a Jesús delante y no lo entendía. No entendía. Hasta que Jesús tuvo que decirle, Juan 4:10, mire lo que Jesús le dijo a esta mujer. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La gente tiene a Jesús delante y no entiende, no conoce. Por eso Jesús dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Dice, tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. Quiero decirle que de todas las profecías bíblicas, hermano, hay una que es la que más tristeza trae a mi vida. Y es cuando Jesús dice en Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron, dice la Biblia, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, y dice, y así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Que la generación que vea esa venida, ¿cómo va a ser? Una generación que no entienda como aquella. Que no entiende. Y tú le hablas, y no entienden, hermanos. Y es palabra de Jesús y eso tristemente se está cumpliendo. Mucha gente no entiende. Mucha gente no entiende. Y da tristeza eso. Pero yo confío en Dios que si tú estás aquí es porque Dios quiere que tú entiendas. Si tú estás aquí es porque Dios te dio la oportunidad para que entiendas. ¿Para que entiendas qué? Para que entiendas que Jesús te ha amado tanto que dio su vida por ti y que tienes una oportunidad y que no la puedes desaprovechar. Porque no sabes cuándo será tu última oportunidad. No sabes cuándo será la última. Y Dios quiere que tú entiendas. Dios quiere que comprendas que lo que realmente tiene valor se llama Jesucristo de Nazaret. Lo demás es vano. Lo demás se consume. Lo demás se pierde. Hay algo importante. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Hay un alma por la cual Jesús derramó su sangre. Y Dios está interesado en eso. Y eso es lo que quiere Dios que tú entiendas esta noche. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El único lamento de Jesús, repito, por dos cosas: por el pecado que estaba cargando, siendo justo, siendo inocente, y por el desamparo de su Padre, porque se rompió esa comunión íntima
con su padre. Pero lo triste aquí es que hay gente que pecan, se deleitan pecando y no les duele. Hay gente que mienten y no les duele mentir. Hay gente que son soberbios, orgullosos, arrogantes y no le importa. Hay gente que está viendo cuantas cosas que no deben ver, pero no le importa, no les duele. Pero no es así con Jesús. Hay gente que ha perdido hace mucho tiempo su comunión con Dios, que hace mucho tiempo dejó de experimentar ese primer amor que tenían al principio con Jesucristo, que daban hasta su vida por Él, que hacían cuantas cosas por Él. Hace mucho tiempo abandonaron ese primer amor, pero no les duele, no les interesa ya Dios. Ya no hay temor de Dios en la gente. Y no les duele, no les importa. Pero no era así con Jesús. El simple hecho de saber que su padre lo había desamparado, eso sacó de Jesús un lamento muy profundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay gente que hace mucho tiempo dejaron a Dios atrás y siguen caminando y no les importa. Dios te está hablando, Dios te dice: detente, haz un alto en el camino, mira hacia atrás, dejaste a Cristo hace mucho tiempo atrás. Clama a Dios y dile: Dios, quiero volver a ti, dame la oportunidad de volver a ti, Dios. Hay una advertencia muy solemne en la Biblia, la cual yo quiero citarte esta noche. Romanos capítulo 2, versos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti, óyelo bien, es para ti. El único que se va a hacer daño aquí eres tú, entiéndelo bien. Dice: atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un día que Dios ha fijado, que Dios ha marcado, conocido como el día de la ira, como el día del justo juicio de Dios. Y hay gente que están caminando hacia ese día y están acumulando ira y acumulando ira y acumulando ira para ese día de la ira. ¿Por qué? Porque tienen un corazón no arrepentido. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es necesario que medites hoy. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿A dónde estás dirigiendo tu vida? ¿A dónde llevas tu familia? ¿A dónde estás caminando? A lo mejor estás caminando y alejándote de Dios. Y hoy Dios te trajo aquí para que tú escuches su palabra. Hay un clamor de Dios, te está llamando Dios. Y te dice: detente, no sigas por ahí, porque vas lejos y lejos de mí. Vuélvete, dice Dios. ¿Qué más ocurrió en esas 3 horas de oscuridad? Juan capítulo 19. Después de esto, sabiendo Jesús lo sabe todo, hermanos. Nunca pierde el control. Aunque estaba en esa condición, jamás perdió el control. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero fíjense, noten, si regresan al primer versículo, hijo, que dice: Jesús, tengo sed. Pero ¿será porque tenía sed? Claro, estaba súper sediento Jesús. Pero no lo dijo por eso. Él no dijo: tengo sed por eso. ¿Por qué lo dijo? Dice: para que la escritura se cumpliese. Es impresionante
que después de ese calvario tan horrible que Jesús sufrió, después de haber derramado tanta sangre, ¿verdad?, que había perdido tanta fuerza, sin embargo Jesús en esa hora difícil estaba pensando en algo importante. Yo quiero que la Escritura se cumpla. Yo quiero que la palabra de Dios no caiga en tierra. Yo quiero que la palabra de Dios se cumpla. Y yo quiero preguntarte, ¿amas tú la palabra de Dios? ¿Sientes tu amor por la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú inviertes en la palabra de Dios? Voy más allá. ¿Tú meditas en la palabra? ¿Tú te pones a pensar lo que Dios te está diciendo semana tras semana? ¿Tú meditas en eso? ¿Tú piensas en lo que Dios te está hablando? Es más, ¿cumples tú esa palabra? ¿La pones por práctica? ¿Quieres tú que se cumpla la Escritura en ti? ¿Es tu anhelo? ¿Es tu deseo? Porque ese es el interés de Cristo, que se cumpla la Escritura. ¿Sabe que hay, de las tantas diferencias que hay entre un justo y un injusto, una es que el justo ama la palabra de Dios? El Salmo 1 es una descripción de esto. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No así los malos. ¿Saltaste algo ahí? En verso 3, ¿qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no es así con los malos, dice la Biblia, porque a estos no les gusta la palabra de Dios. No hayan delicia en la Biblia. No se deleitan en los mandamientos de Dios. Para ellos eso no es importante, no. Hay cosas más importantes para los malos. Pero para los justos, los que son bienaventurados, eso, su delicia está en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Aman la palabra y quieren que se cumpla, así como Jesús. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Escucha lo que Dios le dijo a Josué. Josué capítulo 1, verso 8. Mira qué precioso. Josué 1, 8. ¿Dónde está Josué 1, 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿cómo es? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas, para que guardes y hagas, para que guardes y hagas, para que guardes y hagas, para que cumplas conforme a todo lo que ya está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Óyelo bien en esta noche. Escucha bien, la palabra de Dios es como un fuego, dice la Biblia. La palabra de Dios es como un martillo que quiebra la piedra, los corazones más duros los quiebra la palabra. No, que no entra, sí entra hasta lo más profundo, dice la Biblia, porque es como una espada de doble filo que penetra y discierne los pensamientos más íntimos. La palabra de Dios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es la verdad.
Y óyelo bien en esta noche. La palabra de Jesús, la palabra de Dios nos va a juzgar a nosotros, a todos, en el día postrero. Juan 12:48. El que me rechaza, está hablando Jesús aquí, y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La gente que rechaza la Biblia, no te preocupes, en el día final, por esa palabra serán juzgados. Esa es la regla que los juzgará en el día final. Sabías que debías amar, sabías que debías servir, sabías que no debías decir mentira, sabías porque aquí está, no te exime de responsabilidad. La palabra es la mente de Dios. La palabra es su voluntad. Ama la palabra. Vive la palabra. Guarda la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Quieres que tu camino sea limpio, joven? Obedece esta palabra. Obedécela. Aún en el momento más difícil, Jesús quería que se cumpliera la Escritura. Y yo te pregunto, ¿qué haces cuando tienes un día difícil? ¿Qué haces? ¿Piensas en la Escritura? ¿Quieres consuelo de la Escritura en ese día difícil? ¿Buscas dirección de la Escritura en ese día difícil? Qué lindo en ese día difícil cuando Dios te habla, ¿verdad? Y hay una porción de la Escritura que te da luz y te ilumina y te consuela en medio de la tristeza y el dolor. Qué lindo, hermano. No hay nada más lindo que eso. Una palabra de Dios apropiada para el tiempo adecuado. Juan 19:30, hermanos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El resto de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que Él clamó a gran voz y dijo, consumado es. Dijo, consumado es. Lo dijo a gran voz. Increíble, después de todo, casi sin sangre ya Jesús, y que saque fuerza yo no sé de dónde para exclamar a gran voz un grito de victoria y diga, consumado es. Imagino que el diablo y todo el infierno se sorprendieron a esa hora cuando oyeron a Jesús exclamar un grito de victoria. ¿Cómo que de victoria? Sí, victoria. El diablo es tan bruto que reunió al infierno entero allí, pensando que iba a celebrar victoria sobre Jesús, y resulta que Jesús lo había convocado allí y a él, a todos sus demonios, para declarar su victoria sobre ellos. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Por eso dice la Biblia que le aplastó la cabeza, no puede pensar, no sabe, es bruto, es torpe. Lo convocó allí para decir, delante de él y delante de todos los impíos y delante de todo, decir, consumado es. Y esa expresión consumado es, viene de una palabra griega, tetelestai. Grábatela. Tetelestai. Una palabra pequeña, pero que tiene un océano de significados para nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Tetelestai, pronunció Jesús ahí, en la cruz. Que significa cumplir, completar, terminar, finalizar, pagar. Eso significa tetelestai. Y en aquel entonces tenía varios significados. Número uno, era usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado una tarea que el amo le había dado. Y entonces el sirviente venía y le decía a su amo, tetelestai, que significa, el trabajo que me diste para que hiciera, lo terminé.
También significaba, era un término muy común en la vida comercial griega en aquel tiempo, significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Cuando se realizaba el pago final, se podía decir tetelestai, es decir, la deuda ha sido pagada. Y número 3, el momento de seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo era un hecho importante. Se buscaba al animal entre el rebaño, se buscaba y empezaban a buscarlo al animal, y cuando se encontraba el cordero perfecto, entonces el sacerdote decía tetelestai, es decir, ya terminé el trabajo, el cordero fue encontrado. Déjame decirte que cuando Jesús dijo eso, lo que Jesús estaba diciendo es: la obra que me diste, oh Padre, fue terminada, fue acabada, fue finalizada. La deuda del hombre fue pagada. El Cordero Pascual fue encontrado. Yo no sé si tú entiendes, pero tú y yo teníamos una deuda eterna e impagable con Dios. Y no había manera humana en que tú y yo pudiéramos pagar esa deuda del pecado horrible que cometimos contra Dios. No había forma de pagar esa deuda, pero hubo uno que pagó esa deuda. Hubo uno que canceló nuestra deuda y por eso dijo: tetelestai, consumado es. Jesucristo de Nazaret. Amén. Jesús pagó nuestra deuda. Jesús canceló nuestra deuda. Jesús finalizó la obra. Terminó todo en Él. La escritura toda se cumplió en Él. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 15. Disfrute esto, hermano. Disfrútelo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que había contra usted y contra mí, esa acta, esos decretos que eran contrarios a nosotros, Jesús lo anuló, la quitó de en medio y la clavó ¿dónde? En la cruz. Todo el que se acerca a Cristo, dice que no le echa fuera. Todo el que se arrepiente genuinamente de todos sus pecados y viene y confía plenamente en Jesús para obedecerle, su deuda ha sido cancelada, su deuda ha sido pagada. Dios lo perdona. Amén. Dios lo convierte en una nueva criatura. Dios lo hace nacer de nuevo. Y Dios lo declara un hijo. Hijo de Dios. El título más importante que hay, que va a permanecer por los siglos de los siglos. Hijo de Dios. Gracias a Cristo, hoy tú y yo podemos volvernos a Dios. Gracias a Cristo, hoy tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias a Cristo, hoy tú y yo podemos entrar a su presencia, a la presencia bendita de Dios. Mateo 27, 50 y 51, con esto termino. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Había un velo, hermanos y amigos, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo habitaba la presencia de Dios, y exclusivamente un solo hombre, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a ese lugar, y no como quiera, con unas hojitas y campanitas así, porque si no estaba bien, entraba ahí y moría. Pero dice la Biblia que ese velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, cuando Cristo murió.
En otras palabras, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Todo pecador que sabe que es pecador, que sabe que le ha faltado a Dios, que ha errado al blanco, y que sabe que Jesús es el Cordero Pascual, que dio su vida por él, que derramó su sangre por él, que sabe que Jesús llevó su pecado en esa cruz, que sabe que la justicia divina cayó sobre Jesús, y se acerca a Jesús y le dice: Cristo, perdóname, tanto he fallado contra ti, tanto he pecado contra ti, y tanto me has amado tú a mí. Perdóname, Jesús, perdóname, Jesús. ¿Sabe? Cuando Jesús lo perdona, porque eso es lo importante, no es que tú hagas una simple oración, ven, acepta a Cristo, no. Que de hecho para mí está al revés, ¿no? Le dicen a la gente: ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo creo que es al revés, yo creo que Cristo debe aceptarte a ti. Él es el Salvador. Tú fuiste el que fallaste, tú fuiste el que pecaste. Tú tienes que ir a Él humildemente y tienes que decirle: Señor, perdóname. Y cuando Él te acepta, por eso dice la Biblia: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ese es bienaventurado. Pero mientras que Él no extiende el cetro, mientras que Él no te lava con su sangre, estás condenado al infierno. Entonces, ¿de qué depende? Dice: a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tú no puedes venir con un corazón altivo a Dios. No. Porque a los altivos Dios los mira de lejos. Entiende que tú has pecado. Entiende que sin Cristo estás condenado. Que le has faltado mucho a Dios. Y que solo por su soberana voluntad Él quiso entregar a su Hijo para mostrar su amor, para mostrar su misericordia. Si tú entiendes eso, como decía el apóstol Pablo: miserable de mí. Si tú entiendes que tú has sido miserable, si lo llegas a entender por el Espíritu, si llegas a entender toda tu podredumbre moral, si llegas a entender todo lo terrible, lo bajo que tú has caído delante de Dios, como decía el rey David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si llegas a entender eso y vienes casi arrastrándote a los pies de Jesús y diciéndole: Señor, perdóname. Y Jesús te perdona. Puedes hacer una fiesta. Por eso dice la Biblia: hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta en el cielo. Porque entonces recibirás el perdón, la buena voluntad de Dios para ti. Tendrás el descanso eterno, el día de reposo. Entraste al reposo eterno de Dios. Yo no sé si tú has entrado al reposo de Dios, pero yo sé que si Dios está hablando esto es porque hay gente aquí que necesitan arrepentirse. Quizás hay algunos que creen que ya lo son y no lo son. Y es lo triste del asunto. Por eso chequea tu vida, chequea tu corazón, porque engañoso más que todas las cosas es el corazón, hermanos. Chequea tu corazón, chequéate bien, revísate ahora que estás a tiempo. Porque una vez le preguntaron a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos
procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que procuramos entrar, los que venimos aquí a escuchar? Nosotros estamos procurando, y Jesús dice que de esos de los que procuran entrar, muchos no van a entrar. Por eso te digo, chequéate esta noche. No te confíes que lleva muchos años aquí. No te confíes de eso. Esto no es por años. Examina tu corazón, examina tu vida, porque no sabes si esta sea la última oportunidad que Dios te está dando. No lo sabes. Pero hoy tienes la oportunidad. En esa cruz Jesús está con los brazos abiertos. Ven ahí. Ahí está todo el amor de Dios. Ahí está toda la bondad de Dios. Ahí está toda la misericordia de Dios para ti. Ahí está el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven a Jesús y arrepiéntete genuinamente. Y cuando Él te perdona, haz una fiesta. Era necesario hacer fiesta porque mi hijo se había perdido y ahora ha regresado. Medita en lo que Dios te ha dicho esta noche. Medita en lo que Dios te ha dicho esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Con gozo Él lo hizo. Así dice. Y dijo, consumado es. La obra que me diste la terminé. La deuda del hombre fue pagada en su totalidad. No hay que hacer nada más. Permite Dios que todos los que estamos aquí y aún los que escuchen esta grabación puedan ser ministrados por tu Espíritu, Señor, y entiendan que tú los estás llamando y que no hay nada más importante que la salvación de su alma, que todo lo otro es pasajero, temporal y vano, pero que esto es eterno, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.